Familia bendita, lo que están por escuchar desafiará todo lo que creían posible. Imaginen por un momento que Dios decidiera marcar a un hombre con las mismas heridas de Cristo crucificado. Imaginen que ese hombre sangrara durante 50 años, que pudiera estar en dos lugares al mismo tiempo y que sus oraciones movieran montañas. No es una leyenda medieval, no es un cuento de hadas. Es la historia real del Padre Pío, el fraile capuchino que vivió entre nosotros hasta 1968 y que dejó al mundo científico completamente perplejo. En esta madrugada del 20 de septiembre de 1918, en el pequeño convento de San Giovanni Rotondo, Italia, algo extraordinario estaba por suceder. Francesco Forgione, conocido como el Padre Pío, terminaba de hacer su oración matutina cuando de repente sintió un dolor indescriptible atravesar sus manos, pies y costado. No era cualquier dolor, familia querida. Era como si clavos al rojo vivo estuvieran perforando su carne. «Dios mío, ¿qué me está pasando?», gritó el fraile mientras veía con horror cómo la sangre comenzaba a brotar de sus palmas. Sus hermanos de comunidad corrieron hacia él y se encontraron con una escena que los dejó sin palabras. El Padre Pío tenía 5 heridas abiertas, sangrantes, exactamente en los mismos lugares donde Jesucristo había sido clavado en la cruz: ambas manos, ambos pies y el costado derecho. Los médicos llegaron inmediatamente. El doctor Luigi Romanelli, uno de los especialistas más reconocidos de la región, examinó las heridas con incredulidad. «Estas lesiones atraviesan completamente las manos y los pies», escribió en su informe médico. «No hay explicación científica para su origen ni para el hecho de que sangren constantemente sin cicatrizar jamás». Durante los siguientes 50 años, hasta el día de su muerte en 1968, estas heridas nunca dejaron de sangrar, nunca se infectaron, nunca sanaron. Pero aquí viene lo más impresionante, querida familia. En 1919, apenas un año después de recibir los estigmas, el gobierno italiano, desconfiando de lo que consideraban un fraude religioso, envió una comisión médica especial para desenmascarar al Padre Pío. El doctor Amico Bignami, profesor de patología de la Universidad de Roma y conocido ateo, llegó con la firme intención de demostrar que todo era un engaño. «Vamos a ver qué clase de trucos usa este fraile», murmuró Bignami mientras se dirigía al convento. Pero cuando examinó las heridas, su expresión cambió completamente. Las lesiones eran profundas, limpias, sin rastros de ninguna sustancia química que pudiera producir tal efecto. Más aún, cuando intentó tomar fotografías de las heridas con rayos X, las placas salían completamente en blanco, como si una fuerza invisible las protegiera. El doctor no pudo ocultar su asombro. «En 40 años de carrera médica», confesó más tarde, «jamás he visto nada similar. Estas heridas desafían todas las leyes de la medicina». Bignami, el escéptico que había llegado a desmentir un milagro, se marchó convencido de haber presenciado algo sobrenatural. Pero los estigmas eran solo el comienzo de una serie de fenómenos extraordinarios que rodeaban la vida del Padre Pío. En una fría mañana de febrero de 1949, Giovanna Rizzani, una madre desesperada de Udine, al norte de Italia, lloraba junto a la cama de su hijo Mario, de apenas 5 años. El niño agonizaba con una meningitis fulminante. Los doctores habían perdido toda esperanza. «Padre Pío», susurró la mujer entre sollozos, «si realmente tienes el poder de interceder ante Dios, por favor salva a mi hijo». En ese momento, algo increíble sucedió. El pequeño Mario, que había estado inconsciente durante días, abrió los ojos y dijo con claridad: «Mamá, el fraile de la barba ya me curó, dice que ya puedo levantarme». Giovanna no podía creer lo que escuchaba. Su hijo nunca había visto una fotografía del Padre Pío, nunca había oído hablar de él. Pero cuando le mostró una imagen del fraile capuchino, Mario señaló inmediatamente: «Sí, mamá, es él. Estaba aquí conmigo toda la noche, tocó mi frente y me dijo que ya no tenía que sufrir más».
Los médicos del Hospital San Jorge de Udine no podían explicar la recuperación instantánea del niño. Es médicamente imposible, declaró el doctor Francesco Sala. La meningitis en estado terminal no desaparece de un día para otro sin dejar secuelas. Este caso contradice todo lo que sabemos sobre esta enfermedad. Pero aquí viene lo más extraordinario de todo, familia querida. Mientras este milagro ocurría en Udine, el Padre Pío estaba siendo visto simultáneamente en su convento de San Giovanni Rotondo, a más de 600 kilómetros de distancia. Los hermanos capuchinos confirmaron que el Padre Pío había estado en el convento toda la noche, participando en los maitines de las 3 de la madrugada y celebrando la primera misa del día. ¿Cómo es posible que un hombre esté en 2 lugares al mismo tiempo? La ciencia no tiene respuesta, pero los testimonios son abrumadores. Este fenómeno, conocido como bilocación, se repitió cientos de veces durante la vida del Padre Pío. En 1942, durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, los pilotos aliados reportaron haber visto a un fraile barbudo en el aire, con los brazos extendidos, protegiendo la ciudad de San Giovanni Rotondo. Cuando intentaban soltar sus bombas, éstas se desviaban misteriosamente o simplemente no explotaban. El general estadounidense Nathan Twining, años más tarde convertido en jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, declaró bajo juramento: «Yo era el piloto de uno de esos bombarderos. Vi con mis propios ojos al fraile en el aire. No hay explicación militar ni científica para lo que presenciamos ese día. Nuestras bombas más potentes se volvieron inofensivas». En 1947, un caso aún más impresionante conmovió a toda Europa. Karol Wojtyła, un joven sacerdote polaco, que décadas más tarde sería el Papa Juan Pablo II, sufría de un cáncer de garganta que amenazaba con terminar su carrera sacerdotal antes de comenzar. Los médicos de Cracovia le dieron apenas unos meses de vida. Desesperado, Wojtyła decidió escribir una carta al Padre Pío pidiéndole sus oraciones. «Padre», escribió con mano temblorosa, «si Dios me ha llamado a servirle, ruego que interceda por mi sanación. Pongo mi vida en las manos del Señor y en sus oraciones». La carta llegó al convento el 15 de agosto de 1947. Esa misma noche, el Padre Pío tuvo una visión extraordinaria durante la oración. «He visto a ese joven sacerdote», le dijo al día siguiente a su director espiritual. «Dios tiene planes muy grandes para él. No morirá ahora, vivirá muchos años y guiará a la iglesia en tiempos difíciles». Exactamente 3 días después de que el Padre Pío dijera estas palabras, los médicos de Cracovia hicieron un descubrimiento que los dejó atónitos. El tumor había desaparecido completamente, sin dejar rastro alguno. Karol Wojtyła vivió 31 años más y se convirtió en uno de los papas más influyentes de la historia moderna. Pero el poder profético del Padre Pío se manifestó de maneras aún más sorprendentes. En 1960, una joven madre llamada Concilia de Martino llegó al convento con su bebé recién nacido, gravemente enfermo. Cuando el Padre Pío vio al niño, su rostro se iluminó con una sonrisa misteriosa. «No se preocupe, señora», le dijo, mientras bendecía al pequeño. «Su hijo no solo vivirá, sino que llegará a ser muy famoso. Todo el mundo conocerá su nombre, pero siempre recordará de dónde viene y a quién debe su vida». Concilia no entendía las palabras del fraile, pero guardó cada una en su corazón. Ese bebé era Adriano Celentano, quien décadas más tarde se convertiría en una de las estrellas más grandes del espectáculo italiano. Y efectivamente, durante toda su carrera, Celentano habló públicamente sobre el milagro que había salvado su vida en la infancia. Los fenómenos sobrenaturales alrededor del Padre Pío eran tan constantes que la Santa Sede decidió investigarlos oficialmente. En 1950, el cardenal Alfredo Ottaviani, prefecto del Santo Oficio, envió una comisión secreta de teólogos y médicos para estudiar exhaustivamente el caso. Durante 3 años, esta comisión documentó más de 1000 testimonios de milagros, curaciones inexplicables, profecías cumplidas y apariciones.
El informe final, que aún se conserva en los archivos vaticanos, concluía: los fenómenos que rodean al Padre Pío de Pietrelcina superan toda explicación natural. Estamos ante una manifestación extraordinaria de la gracia divina que actúa a través de este humilde fraile capuchino. Uno de los casos más documentados ocurrió en 1958. María Pompilio, una mujer de Nápoles ciega de nacimiento, había escuchado hablar de los milagros del Padre Pío y decidió hacer el largo viaje hasta San Giovanni Rotondo. Si Dios puede marcar a un hombre con las heridas de Cristo, pensaba, seguramente puede devolverme la vista. Cuando finalmente llegó al convento y se acercó al confesionario donde el Padre Pío atendía a los fieles, el fraile la vio venir y, ante el asombro de todos los presentes, salió de su confesionario por primera vez en años. «Hija mía», le dijo con una sonrisa, «has venido muy lejos para ver, pero antes de que puedas ver con los ojos del cuerpo, necesitas ver con los ojos del alma». Le impuso las manos sangrantes sobre los ojos y murmuró una oración en latín que nadie pudo entender completamente. En ese instante, María comenzó a gritar de emoción: puedo ver la luz, puedo ver su rostro». Los médicos que posteriormente la examinaron confirmaron que sus nervios ópticos, dañados de nacimiento, habían sido completamente restaurados. «Es médicamente imposible», declaró el doctor Giuseppe Sala. «Los nervios ópticos no se regeneran espontáneamente. Este caso desafía todas las leyes de la neurología». Pero quizás el testimonio más impactante proviene de Cleonice Morcaldi, una enfermera del Hospital Civil de San Giovanni Rotondo. Durante años, ella había sido testigo de los milagros diarios que ocurrían alrededor del Padre Pío. En 1962, decidió documentar meticulosamente cada caso extraordinario que presenciaba. «Vi cosas que mi mente científica se negaba a aceptar», escribió en sus memorias. «Vi al Padre Pío curar tuberculosis con una simple bendición. Vi paralíticos levantarse de sus sillas de ruedas después de confesarse con él. Vi tumores desaparecer instantáneamente». Pero lo que más le impresionó fue algo que presenció una noche de diciembre de 1963. «Era cerca de medianoche», relata Cleónice. «Estaba de guardia en el hospital cuando vi al Padre Pío caminando por los pasillos, visitando uno por uno a todos los enfermos graves. Bendecía a cada paciente, les susurraba palabras de consuelo, oraba sobre ellos. Pero cuando terminó su recorrido y salió del hospital, recibí una llamada telefónica del convento preguntando si había visto al Padre Pío, porque había desaparecido de su celda y lo estaban buscando». Cleonice corrió hacia la salida del hospital para decirles que el Padre Pío acababa de marcharse, pero cuando llegó, no había nadie. Decidió llamar inmediatamente al convento y la respuesta la dejó helada. «Es imposible que haya visto al Padre Pío. Está aquí, en su celda, dormido profundamente. Ha estado aquí toda la noche». Al día siguiente, cuando preguntó a los pacientes que había visto bendecir durante la noche, todos confirmaron la visita del fraile barbudo. Más aún, todos los enfermos graves que el Padre Pío había bendecido esa noche experimentaron mejorías inexplicables o curaciones completas. Los estigmas del Padre Pío siguieron sangrando ininterrumpidamente durante 50 años. Cada viernes, el día de la Pasión de Cristo, el sangrado se intensificaba dramáticamente. Los médicos calcularon que a lo largo de medio siglo, el Padre Pío perdió suficiente sangre como para haber muerto varias veces, y sin embargo, nunca mostró signos de anemia ni debilitamiento por la pérdida constante de sangre. En 1968, pocos días antes de su muerte, algo extraordinario comenzó a suceder. Las heridas que habían sangrado durante 50 años comenzaron por primera vez a cicatrizar. El Padre Pío, presintiendo que su misión en la tierra estaba llegando a su fin, reunió a sus hermanos capuchinos y les dijo: «Mis heridas se están cerrando, porque mi trabajo aquí está terminado. Pronto estaré con el Señor.
El 23 de septiembre de 1968, exactamente 50 años después de recibir los estigmas, el Padre Pío falleció pacíficamente en su celda, Cuando los médicos examinaron su cuerpo para el informe oficial de defunción, hicieron un descubrimiento que los dejó sin palabras. No había ni una sola marca, ni una sola cicatriz donde habían estado las heridas sangrantes durante medio siglo. Sus manos, pies y costado estaban completamente lisos, como si nunca hubieran sido heridos. Más de 100.000 personas asistieron a su funeral, llegando desde todos los rincones del mundo. Entre ellos estaba el doctor Giorgio Festa, el médico que había seguido el caso de los estigmas durante más de 40 años. He dedicado mi carrera científica a entender los fenómenos que rodeaban al Padre Pío, declaró ante los periodistas. Después de 4 décadas de estudio, puedo afirmar categóricamente que presenciamos la manifestación más extraordinaria de lo sobrenatural en el mundo moderno. En 1999, el Papa Juan Pablo II, aquel joven sacerdote polaco que había sido curado por las oraciones del Padre Pío 50 años antes, beatificó al fraile capuchino ante más de 300.000 personas en la Plaza de San Pedro. El Padre Pío, declaró el Papa, fue un regalo extraordinario de Dios para nuestro tiempo. Sus estigmas fueron el sello visible del amor divino impreso en un corazón humano. 3 años después, en 2002, Juan Pablo II canonizó al Padre Pío, declarándolo oficialmente santo de la Iglesia Católica. Durante la ceremonia, el Papa reveló por primera vez públicamente el milagro de su propia curación. Debo mi vida y mi pontificado a las oraciones de este santo fraile. Cuando era un joven sacerdote enfermo, él intercedió por mí ante Dios, y aquí estoy, más de 50 años después, para declararlo santo. Los milagros del Padre Pío no terminaron con su muerte. Su tumba en San Giovanni Rotondo se convirtió inmediatamente en un lugar de peregrinación mundial. Miles de personas han reportado curaciones extraordinarias, apariciones del santo y favores imposibles obtenidos a través de su intercesión. En 2008, 40 años después de su muerte, la Iglesia autorizó la exhumación de su cuerpo para el proceso de traslado a una nueva cripta. Cuando abrieron el ataúd, los presentes se quedaron atónitos. El cuerpo del Padre Pío estaba perfectamente conservado, como si hubiera muerto apenas días antes. Su rostro mantenía una expresión de paz profunda, su barba gris estaba intacta y no había signos de descomposición. El doctor Vincenzo Pascali, médico forense de la Universidad Católica de Roma, dirigió el examen científico del cuerpo. En términos médicos, declaró, esta conservación es absolutamente inexplicable. Después de 40 años enterrado, un cuerpo debería haberse reducido completamente a esqueleto. Lo que estamos viendo desafía todas las leyes conocidas de la descomposición orgánica. Hoy, querida familia, más de 50 años después de su muerte, el Padre Pío sigue siendo uno de los santos más venerados del mundo. Su santuario recibe más de 7 millones de peregrinos cada año, convirtiéndolo en el segundo lugar de peregrinación católica más visitado después del Vaticano. Los testimonios de milagros y favores extraordinarios se siguen acumulando día tras día. Pero más allá de los fenómenos sobrenaturales, más allá de los estigmas sangrantes y las bilocaciones imposibles, el verdadero mensaje del Padre Pío era la invitación constante a la oración, al sacrificio y a la confianza total en la misericordia divina. Orad, esperad y no os preocupéis, decía constantemente a quienes se acercaban a él buscando consuelo. La ansiedad es inútil, Dios es infinitamente misericordioso y jamás abandona a quien confía en él. Sus estigmos dolorosos, esas 5 heridas sangrantes que lo acompañaron durante medio siglo, no eran solo un fenómeno sobrenatural para asombrar al mundo. Eran un recordatorio constante del amor extremo de Cristo, que estuvo dispuesto a sufrir y morir por nosotros.
Cada gota de sangre que brotaba de las manos del Padre Pío era una predicación silenciosa pero poderosa sobre el precio de nuestra salvación. Familia bendita, en este mundo lleno de dudas, de descreimiento, de materialismo que nos dice que solo existe lo que podemos tocar y medir, la vida del Padre Pío se levanta como un faro luminoso que nos grita desde la historia: Dios existe, Dios actúa, Dios hace milagros. Sus estigmas no fueron un espectáculo para satisfacer la curiosidad humana, sino una invitación urgente a que abramos nuestros corazones a lo imposible, a lo extraordinario, a lo divino. Cuando vean que todo parece perdido, cuando la medicina no tenga respuestas, cuando sus fuerzas se agoten y su fe vacile, recuerden al humilde fraile de San Giovanni Rotondo que llevó durante 50 años las heridas de Cristo en su propio cuerpo. Recuerden que Dios no ha perdido el poder de hacer milagros, que su amor por nosotros sigue siendo tan intenso como el día en que decidió marcar a Francesco Forgione con los estigmas de su hijo. La historia del Padre Pío nos enseña que no hay distancia que el amor divino no pueda atravesar. No hay enfermedad que su poder no pueda curar. No hay situación desesperada que su misericordia no pueda transformar. Los 5 estigmas dolorosos que marcaron su carne durante medio siglo siguen gritando hoy, 50 años después de su muerte: confiad, confiad siempre. El mismo Dios que obró maravillas a través de este santo fraile sigue obrando maravillas hoy a través de quienes se entregan completamente a su voluntad. Oremos juntos, familia querida. San Pío de Pietrelcina, tú que fuiste marcado con las heridas sagradas de nuestro Salvador, tú que experimentaste en tu propia carne el dolor redentor de Cristo, intercede por nosotros ante el trono de Dios. Obtén para nuestras familias la gracia de la fe inquebrantable, la esperanza que no decepciona y el amor que todo lo vence. Que tu ejemplo de entrega total inspire nuestras vidas, que tu poderosa intercesión nos acompañe en nuestras luchas, y que un día podamos reunirnos contigo en la gloria eterna, para contemplar juntos el rostro de aquel cuyos estigmas llevaste con tanto amor durante tu vida terrena. Amén.